buenas noches para todos los presentes y los que están conectados. Para nosotros es un gusto muy grande tener este tipo de charlas en Recreando la Historia y la idea es hacer todos estos nuevos hobbies que tienen nuestros colegas y muchos de ellos los practican desde hace muchos años y que nos enseñen un poquito de lo que hacen. Entonces, por esta razón tenemos hoy en la conferencia de senderismo, El hombre piensa porque tiene pies, de la doctora Claudia Jaramillo. Ella es doctora en salud pública, exdecana de la Facultad de Ciencias para la Salud, conocida por todos nosotros durante tantos años, y el doctor Mauricio Calderón, anestesiólogo también de toda la vida acá de la universidad, los hospitales de Caldas, que nos van a dar esta interesante conferencia. Adelante, doctores. Bueno, muchas gracias para todos, para todas que nos acompañan de manera presencial y para quienes están conectados. Agradecer esa presencia y ese acompañamiento. También de manera especial el agradecimiento a los colegas, los compañeros de la Academia de Medicina de Caldas que nos brindan esta oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de vida. Y por supuesto estamos aquí porque a nuestro querido decano, el doctor Carlos Villegas, un día me abordó y me dijo, oíste Claudita, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué no nos cuentan y nos comparten esa experiencia? Y eso se volvió realidad. Campo Elías y el doctor Hernando y todos los quienes coordinan, pues acogieron esa propuesta. Entonces, de verdad, muchas gracias. El senderismo, el montañismo, caminar, estamos aquí para compartirles esta experiencia. Pues Mauricio y yo llevamos muchos años juntos caminando como pareja, creando familia y desde hace mucho también seguimos recorriendo caminos y construyendo experiencias de vida. Caminar es más allá de las bondades que pueden tener a nivel físico, de la actividad física. Caminar, hacer senderismo, hacer montañismo, es una dimensión muy bella, es una dimensión nueva. Nosotros empezamos a caminar hace muchos años de manera intuitiva, explorando caminos y como dice Mauricio, si a Claudia le dicen que hay tal camino, el viaje queda armado, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a hacerlo de esa manera y ya después de una manera más técnica y con más aprendizajes. Y aquí quiero hacerles un reconocimiento muy especial a nuestros compañeros del grupo Trocheros, con quienes ya llevamos varios años caminando, y a nuestro líder, a nuestro guía, Carlos David, porque pues también hemos aprendido y hemos tenido la posibilidad de ir más allá en esos recorridos. Entonces, hemos preparado esta presentación para ustedes con mucho cariño y bueno, esperamos que les guste y que la disfruten y los dejo con, yo era la maestra de ceremonias y entonces aquí Mauricio les va a compartir. Gracias. Bueno, yo tengo acá, Gracias. Claudia, muchas gracias. Hicimos un caricellazo a ver quién hacía la presentación, me la gané yo. Se Entonces, gana todas las rifas. y yo había escogido que fuera presencial para que no viniera nadie. Bueno, muchas gracias por venir a todos pues en esta noche. Eh, yo creo que nosotros vivimos en un mundo privilegiado. Si ustedes miran la noticia pues de la semana pasada, la recomendación a la gente de Bombay en la India es no vayan a salir a la calle a hacer nada al aire libre porque se enferman y se mueren. En cambio, nosotros cogemos aquí una buceta y en 5 minutos estamos en un bosque con aire limpio, ríos, agua cristalina, etcétera. Yo creo que la primera vez que yo caminé sistemáticamente fue con un señor que nació en el siglo XIX, exactamente en 1888. Era mi abuelo Cosme. Y yo estaba muy pequeño y con mi abuelo Cosme recorríamos unos senderos todos los días. Él nunca me hablaba, pero al final de la caminada me daba 10 o 20 centavos. Ese era el gran incentivo de caminar. Cuando me pidieron pues que hiciera puse este nombre. ¿Por qué este nombre? Hace muchos años yo estaba todavía en el colegio y tenía unos amigos que tenían una biblioteca de innegable procedencia rusa. Yo curiosaba mucho esa biblioteca y
pedí una recomendación de un libro en la época que me recomendaron un ensayo que hizo Engels que se llamaba El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y había una frase muy bonita que decía, el hombre piensa porque tiene manos. Visto hoy y desde el punto de vista de la biología evolutiva, son dos errores, ¿cierto? Porque no venimos del mono, ¿cierto? Y el otro es porque la teoría que él defendía era completamente lamarckiana. Yo uso la mano y mi cerebro mejor y lo va a transmitir a la otra generación. Pero el libro era muy seductor y yo le he cambiado el nombre y voy a defender esta teoría. El hombre piensa porque tiene pies. Pues de hecho, cuando uno comete un error, dice, metió las patas. Hay mucha literatura sobre caminar y realmente cuando uno le gusta caminar, pues tiene alguna afinidad por esa literatura. Esta es de una ambientalista, periodista y naturalista y le pone el nombre al libro. Esta es la palabra alemana, pues, ganas de caminar o el placer de caminar. Lo que hace Rebecca Solnit es en la introducción del libro y en la continuidad, es mostrar todo lo que significa caminar para la humanidad. Los humanos caminamos hace 60.000 años, nos cruzamos desde África, Europa, Norteamérica, Suramérica, y ella le busca en la presentación de su libro y en el desarrollo de su contenido, para que usamos todos caminar, entonces lo usamos como protesta social, ¿cierto? Lo usamos como deporte, lo usamos como viaje, y ella dice la cosa más fácil, pero también la más extraña del mundo. Este andar que inmediatamente se acerca a la religión, la filosofía, el paisaje, las políticas urbanas, la anatomía, la alegoría y la fe. También se utiliza como expiación y como peregrinación. El Camino de Santiago, por ejemplo. Algunas frases pues, del libro es el acto voluntario más parecido a los ritmos involuntarios del cuerpo, la respiración y los latidos del corazón. Genera un tipo de ritmo del pensar y el paso a través de un paisaje resuena o estimula el paso a través de una serie de pensamientos. Explorar el mundo es una de las mejores maneras de explorar la mente y el caminar viaja a la vez por ambos terrenos. Un fuerte deseo e impulso de vagar, viajar o explorar el mundo. Hay, los ecologistas también practican mucho el caminar. Este es un ecologista que es reportero de la National Geographic y hizo se llama el Megatransect, cruzarse el África de lado a lado en 455 días, simplemente pues o con una intención naturalista, tomar fotografías, buscar especies, reconocer el deterioro del medio ambiente, dejar documentado ese ambiente naturalista africano para el mundo del futuro. También hicieron un vuelo en un avión tomando fotos cada 20 segundos para dejar también documentado la vista aérea y ver en el futuro cómo ese mundo va cambiando. Uno de los caminantes más famosos, Henry David Thoreau, escribió una frase muy interesante. Si un hombre camina por los bosques la mitad del día por amor a ellos, corre el riesgo de ser considerado un vagabundo, pero si invierte todo su día en especular, talar aquellos mismos bosques y esquilmar la tierra antes de tiempo, lo tendrán por un ciudadano laborioso y emprendedor, como si una ciudad no tuviera ningún interés en sus bosques aparte de talarlos. Thoreau escribió un libro sobre caminar, se llama Caminar, y escribió un libro que se llama Walden, el nombre de un lago donde vivió 2 años y medio en contacto con la naturaleza. Él estaba, en cierto sentido, oponiéndose al mundo rápido del progreso. Estos pues ya son casos extremos. Este es un español que hace una caminada desde Sudáfrica hasta el Cairo, 800 días caminando. Esto pues ya es una cosa muy extraña que hacen muy poquitas personas, pero quiere ser distinto a los demás y la experiencia, además una experiencia aterradora, porque mire lo que cuenta, 800 días, 2 años caminando, estaba solo. Dice que el viaje más transformador de mi vida, pero también tuvo peligros, estuvo preso, estuvo cerca de los leones, enfrentamiento de un hipopótamo en el delta del Okavango, pero ya es una cosa pues extrema. Casualmente un pariente mío hizo este mismo viaje el año pasado, pero en bicicleta y solo también. También es algo pues muy curioso.
Y el Camino de Santiago, que se ha vuelto una actividad cada vez más popular, récord de caminantes este año, el año pasado, cerca de 500.000. Entonces la gente dice, no, pues el camino común y corriente son 300, 500.000 kilómetros. Estos dos españoles de Galicia quisieron hacer el camino más largo posible del Camino de Santiago, 6.300 kilómetros. Yo creo que cuando uno lleva 1.000 cree que no ha hecho nada más en la vida sino caminar. Bueno, aquí ya saliéndonos un poquito de ese contexto, ¿cómo organizar un viaje? Entonces nosotros lo hemos hecho de todas formas. Contactar guías locales. Entonces uno va a un pueblo y dice, vea, por aquí quién sabe de caminantes, de un guía local. Uno le dice más o menos qué quiere hacer y ellos le consiguen. Así lo hicimos, por ejemplo, en Marulanda y Guaviare. Asociaciones de caminantes. El OCA es la Organización Caminera de Antioquia, es una empresa turista. Con ellos hemos hecho el viaje a pie del Camino del Quindío, ahora les mostramos un poquito. En Colombia hay encuentros de caminantes muy frecuentemente, encuentros regionales. Hace 15 días hubo un encuentro en Villa María, ha habido encuentro de caminantes en Salamina, en Antioquia ha habido encuentro de caminantes en Sonsón y hay encuentros nacionales organizados cada año. El año entrante el encuentro de caminantes, el encuentro nacional es Zapatoca. Usualmente 1.500, 2.000 personas reunidas y los organizadores organizan pues senderos hay rutas altas, rutas medias, rutas bajas, uno escoge y es muy interesante porque sitios que uno sí, gracias, nunca visitaría, excepto porque va con gente conocedora, guías conocedoras, hay mucha organización, las autoridades locales siempre saben de la actividad. Entonces, en junio del año entrante, Zapatoca Santander va a ser el escenario del Encuentro Nacional de Caminantes. Conseguir una guía virtual. Hoy en día, pues con Internet, usted puede organizar el viaje que quiera sin preguntarle a nadie, como lo hicimos en el Camino de Santiago. O hay empresas de turismo que los llevan a uno a cualquier parte. Ayer salió el doctor Diego, ya la citación, el doctor Diego Álvarez, que es ingeniero, caminante e investigador de las vías, de las rutas de caminería, sobre todo en el departamento, ha estado con nosotros en encuentros de caminantes. Ayer salió la citación al encuentro de caminantes de Santander. ¿Por qué es interesante históricamente este encuentro? Aquí me quedó la cara mocha, pero esta es la foto de Geo von Lengerke. Geo von Lengerke fue un ingeniero, aventurero y comerciante alemán que vino a Santander. Él manejó el comercio del tabaco y la quina y le dieron la concesión de los caminos reales. En Santander hay una red de caminos reales muy bonita y es el departamento que tiene los grupos de caminantes más organizados y más grandes. En un encuentro de caminantes de 1.500 personas puede haber 350, 400 santanderianos. Este personaje que vivió en Santander como hasta mediados del siglo XIX, hizo estos caminos no sin dificultades. Entonces, dificultades del clima, tenía oposición de los nativos, los indios yarigüíes, de la serranía de los yarigüíes. La extinción empezó con la llegada de los españoles, pero ellos se oponían pues a los caminos y las autoridades locales fueron cómplices también de la extinción de los yarigüíes. La historia de Geo von Lenger, que está muy bien escrita en el libro, se llama La otra raya del tigre, de Pedro Gómez Valderrama, muy bien recreado, que cuenta la historia cuando llegó a Colombia, cómo fue la excursión que hizo por el río Magdalena, llegar a Bogotá por el Camino Real, cómo era. El libro cuenta la interacción de la gente en esos trayectos. El Camino Real de Honda a Bogotá tiene partes muy bien conservadas. Nosotros hemos caminado por una parte en Guaduas y hemos caminado hace poco, hicimos Fusagasugá y Baté. Y hay partes del camino perfectamente conservadas, pues que vienen desde la colonia. Entonces, este personaje fue muy importante en Santander en el manejo de los caminos reales, tuvo esa concesión, se arruinó porque la quina la empezaron llevaron la planta a Asia, creo, y entonces era más barata llevarla de Asia, entonces se arruinaron los productores de quina en Colombia. Este puente, este puente lo hizo Geo von Lengerke, que es el primer puente donde cobraron peaje en Colombia. El puente está todavía funcionando y está en este sitio.
entre Jordán y Los Santos. Cuando uno va al parque Chicamocha, es el del Cañón del Chicamocha, eh, por estos sitios pues puede pasar. Y estos son los caminos reales de Santander. Este es el sitio donde va a ser el encuentro de caminantes y seguramente nos van a llevar por estos caminos. Zapatoca es de los pueblos más bellos de Santander, no lo conozco, lo conoceremos el año entrante. Entonces, en estos caminos el empresario alemán tuvo mucho que ver en la construcción. Él movió el comercio, no solo del café, el tabaco, la quina, y tuvo pues contratos del gobierno. Le tocó una época muy dura porque guerras civiles del siglo XIX, las enfermedades tropicales, la lucha con los nativos de la región, que al final de los yariguíes no quedó ninguno, y, y pues todas esas partes. Hay una serie también en televisión de 12 capítulos sobre la vida de Geo von Lengerke que está en YouTube, pero el libro clásico es La otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama. Aquí voy a contarles cómo organizamos este viaje. Esta la organizó, la hizo el doctor Diego Álvarez y yo lo tomé sin permiso de él, lo tomé de internet. Si yo hubiera visto eso cuando fuimos a Marulanda, no hubiera ido. Miren la distancia, 31.5 kilómetros, desnivel positivo 3.305 metros. Hay que subir de Pensilvania al Cerro de la Picona, que queda 3.600, bajar y después volver a subir a Marulanda. ¿Por qué queríamos ir a Marulanda? Yo hice el rural en Pensilvania y ahí al frente del hospital había un camino y yo preguntaba todos los días, ¿esto a dónde va? Es a Marulanda. ¿Y cómo va uno? Pues caminando. Hay un camino real y en el año, por lo menos 2 veces al año, 50 o 100 caballistas, creo que más, doctor Diego, ¿cuántos caballistas? 100 caballistas van de Pensilvania a Marulanda, se emparrandan allá y al tiempo 100 caballistas de Marulanda van a Pensilvania, o sea que el camino todavía está abierto, pero es un camino realmente difícil. Mire que el desnivel positivo es 3.305 kilómetros. Pero entonces nosotros, ¿qué hicimos? Queremos ir y conseguimos un guía local. Mire, queremos hacer este viaje, usted nos acompaña, necesitamos que lleve caballos porque no sabemos qué pueda pasar, no sabíamos cuál es la distancia en ningún momento y organizamos el viaje. Este es con familiares de Pensilvania. Escogimos una fecha el 15 de agosto, que es verano, pues esa noche cayó el diluvio universal. Estábamos con el doctor Orlando, que está acá. Nosotros no dormimos porque decíamos, ¿cómo nos vamos a meter a una montaña con este diluvio? Y los guías tampoco, ¿cómo vamos a llevar a estos locos a una montaña con este? Finalmente salimos lloviendo, aquí está Claudia de Chubasquera, madrugados en la mañana. Aquí está el doctor Orlando cruzando el río, una quebrada pues para subir. Aquí estamos llegando al alto de la Picona, 3.600 metros de altura. Nuestros compañeros de viaje, los guías, los caballos, porque dijimos, a alguien le pasa algo y tenemos que sacarlo de alguna manera. Pues nos cogió la noche, 7 de la noche, invierno muy crudo. Los pies se nos hundían hasta las rodillas, no teníamos linterna. Nos entramos a una casa de un campesino. Y después de que nos dio agua panela, yo le dije, no tenemos que hacer, déjenos quedarnos aquí sentados. Pues lo que hizo él fue prender el fogón, hacernos la comida, arreglarnos la cama y atendernos pues de una forma que nos salvó esa noche. Aquí vemos un cultivo de chicharrones ahí en la casa que luego yo aplaudí. Pero nos atendieron muy bien. Muy interesante esa travesía porque lo que vimos es las casas colapsadas, abandonadas, pues esta región fue parte de la violencia de hace 20 años. Aquí había una habitación llena de lana. ¿Por qué esta lana está aquí? Porque las máquinas de la cooperativa ovina están dañadas y la lechería ya no económicamente no nos conviene la leche porque no nos da, o sea, es más lo que gastamos que lo que producimos. Entonces, una región económicamente muy deprimida. Al otro día seguimos, nos faltaban 4 horas de caminada y este es el puente sobre el río Hondo, es el río Hondo. Aquí ya antes de llegar a Marulanda y el hotel donde nos quedamos, el hotel un, es un hotel, bueno, Marulanda es un pueblo pues muy pequeño, muy quedado en el tiempo, que es la gracia que tiene. Esto fue en otro viaje, pero este es un cultivo de herbanas, como le digo yo a Claudia, y
la curiosidad de Claudia hizo, las máquinas estaban cerradas, todo hizo, buscó al dueño, al que lo encargaba, lo hizo ir a que le explicara todo el proceso. Estas máquinas son del siglo XIX, máquinas y todavía funcionan, las trajeron de Gran Bretaña, pues, son británicas, todavía funcionan, pero no sé en este momento si están activas o no. Están activas. En este momento están funcionando. Marulanda fue declarada en el año 2023 ciudad lenta. Esta es una clasificación, cita del italiano y es lo del inglés, y en Colombia hay dos ciudades lentas en este momento, Pijao y Marulanda, y en Sudamérica hay tres, hay otra en Brasil. Ciudad lenta quiere decir, cuando una ciudad se escribe, tiene que cumplir unos requisitos. Dice, tienen buen manejo ambiental, controlan el ruido, controlan la contaminación visual, guardan la arquitectura, guardan las tradiciones gastronómicas. Y en este momento, Marulanda y Pijao. Hace 20 días estuvimos en Pijao, de paso de Caicedonia, y yo hablaba con la gente que pensaban de Ciudad Lenta. Entonces, realmente les ha dado trabajo hacer la transición, porque si yo tengo un bar y pongo música dura hasta las 3 de la mañana, no lo puedo hacer. Pero lo que vi es que eso estaba lleno de extranjeros, ¿cierto? Entonces, o sea, el turismo, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero el turismo está aumentando porque ya es un atractivo alejarse del consumo, de las grandes ciudades, de la contaminación, del ruido que nos tiene colapsado. Entonces, ese viaje a Marulanda fue muy interesante, pues el esfuerzo físico fue grande, pero todo lo que conocimos de la región, de la actividad económica de la gente, del pueblo, de lo bonito que es un territorio de estos donde no hay esa contaminación. Esto es de diciembre del 2017, esta actividad la hacen una vez al año, ¿cierto? ¿Han estado ustedes? Sí. 2 veces al año. Cada 2 años le están haciendo. 2.400 habitantes y 4.000 ovejas, o sea, hay como oveja y media por habitante en Marulanda. Bueno, aquí para defender el punto de vista de que el hombre piensa porque tiene pies, entonces realmente las neurociencias están avanzando en este momento y hay una relación entre el ejercicio físico y la neurogénesis y que está relacionada desde muchos aspectos. Uno es, por ejemplo, la calcitonina. Al moverse uno, se estimula la calcitonina, mejora la formación ósea, pero al mismo tiempo estimula las condiciones neuronales. Entonces, aquí hay un término muy interesante, que es la hormesis, que yo no lo conocía, pues estos son datos de la página de la BBC Mundo. La hormesis es cuando usted hace un esfuerzo exagerado, por ejemplo, subir una montaña, uno cree que solamente están trabajando los músculos o los pulmones y el corazón, pero hay una conexión y hay una producción de sustancias. Los músculos liberan sustancias que informan al resto de los órganos que hay un aumento de la demanda energética. Entonces, ese estrés físico va a producir una activación de mensajeros y, por ejemplo, aquí hay unas sustancias que mencionan una mioquina que se llama BDNF, el factor neurotrópico derivado del cerebro, esencial para que las neuronas establezcan conexiones y así mantenerlas activas. Entonces, hay una conexión entre el ejercicio físico, la salud, el bienestar mental. Aquí hay otro término muy interesante, el término biofilia, que es la necesidad de afiliarnos a la naturaleza, existe profundamente en la arquitectura del cuerpo y la mente humana. Pues nosotros hasta hace muy poco en la evolución humana vivíamos al aire libre, en el bosque, cerca del río, y de pronto nos metimos en las ciudades. Entonces ahora está demostrado los psicólogos que necesitamos este contacto para ser saludables física y psicológicamente. El término de biofilia lo acuñó una persona muy importante en la biología, que es Edward Wilson, el padre de la sociobiología, y se trata de eso. Esta foto aquí que estamos haciendo una inmersión en un bosque es el sábado pasado a las 5 de la mañana en Cocora. Esta foto también la tomé yo porque me pareció muy extraño una flor, ¿cierto? Que está colgando de la... ¿cierto? Pero biofilia es estar en contacto con la naturaleza, oír el río, oír el bosque, estar dentro del bosque, ver la luz como cambia con el movimiento. Mire, entre 700 y 1.500 nuevas neuronas por día.
el hipocampo es el centro de la memoria, ¿cierto? Y hay una conexión entre el ejercicio y neurogénesis en el hipocampo. Entonces, el ejercicio consigue acelerar la maduración de células madres, células adultas totalmente funcionales. Antes pensábamos que las neuronas se perdían y no eran recuperables, pero cada vez hay más evidencia que hay neuroplasticidad y hay reasignación de funciones de neuronas por algunas razones y también hay generación de nuevas neuronas. Esto es algo que se consigue con el ejercicio. Bueno, pasando pues ahí, brincando de temas, yo soy muy desordenado. Eh, en Caldas es un departamento privilegiado en rutas. Estas son de la página del Banco de la República. Aquí hay un experto en los caminos de Caldas, que es el doctor Diego, y el primer camino que hubo en Caldas fue el camino del Ruiz. Pasaba por termales, del Ruiz a Murillo, Líbano, Honda. Tenía una desventaja por ser muy frío. Después el segundo camino que apareció fue el camino de Aguacatalo de la Elvira. Nosotros lo hemos hecho caminando, saliendo desde el batallón. Se tiene que meter uno por la licorera, por la reserva, con permiso, y subimos hasta, ¿cómo se llama el punto más alto allá del páramo? Nosotros salimos a Letras y hicimos otra parte de Letras a Herbeo también. ¿Cómo dices? El Alto del Oso. El Alto del Oso, sí. Pero es un camino pues muy bello, todavía yo diría que está bien conservada a pesar de que tiene muy poquito movimiento, de pronto solo de caminantes puede ser. Y este otro camino, el camino del Perrillo La Moravia, que lo abrió el doctor Diego Álvarez, lo abrió, él hizo esa ruta de exploración con unos caminantes muy expertos que hay en Manizales. Este camino lo abrió en 1890. Lo abrieron porque había una congestión de los caminos. Había 10.000 mulas en los caminos, por un camino que solo cabía una mula en una dirección. Entonces estaban tan congestionados que abrieron este camino. Este camino lo conocimos hace 20 días, es una experiencia muy intensa, pero lo caminamos hasta la aldea de Brasil. La última parte terminamos en carro porque llevábamos 14 horas caminando y nos cogió la noche. Albeiro Valencia, el historiador, habla del tenebroso camino de la Moravia. Y es el Perrillo porque el río Perrillo es el límite entre Marulanda y Herbeo, entre Marulanda y Herbeo. Empezó a construirse en 1890 y duró muy poquito, porque el cable en el 20, o sea, a los 30 años ya el camino dejó de tener la importancia que tenía. Este es nuestro guía de caminantes, un grupo que tenemos que se llama Trocheros. Es un excelente guía. eh, la logística la maneja muy bien, muy motivador. Y el grupo que tenemos se llama Trocheros. Esta es la citación a la ruta de la Moravia. Miren la distancia que pone ahí. Y mire pues que le hace la aclaración. Nivel extremo. Y esa fotografía que hay ahí, yo creo que aquí la tengo. Bueno, estas son paisajes de la Moravia. Esta es la finca de la Moravia, sí. Esta es la finca de la Moravia. Paisajes de montaña. Esto queda, cuando uno va para Bogotá, Cerro Bravo está a la izquierda. Cuando uno baja a la Moravia, está a la derecha, es por el otro lado. Y miren pues el camino, pues, hay partes pues de mucho pantano, muy estrechas. Imagínense una mula por acá. ¿Qué hacían cuando venía una en sentido contrario, doctor Diego? El caporal, el muchacho que estaba aprendiendo el oficio de arriero, siempre se iba con una corneta adelante. Y entonces, cuando veía que venía otra recua, él sonaba la trompeta para que los arrieros que iban atrás miraran a ver cómo podían de pronto hacer espacio para la recua que venía. Pero de pronto Mauricio no cuenta que lo más complejo es de pronto cuando venían bueyes. Y bueyes, a veces los bueyes los agrupaban en dos para traer pianos o, por ejemplo, maquinaria. Y entonces imagínense dos bueyes en paralelo cargando las parihuelas en una parihuela. Sí. Entonces ya la cosa es mucho más compleja. Hay puntos muy estrechos y hay puntos muy estrechos donde usted está recostado a la montaña, al otro lado hay un voladero, pero el camino es muy bello. Estas fotos son de hace 15 días.
y hace 20 días que hicimos el Camino de la Moral. Uno en el camino pues ve con la gente que va, hay algunos que son especialistas en ver las cosas pequeñas, toman fotografías muy bonitas, otros miran el paisaje, otros miran la geografía. Esta foto la tomamos por orden del doctor Diego Álvarez. Esto está en la falda del volcán Cerro Bravo y mire la magnitud de una erupción volcánica. Estos troncos me imagino que se incendiaron en la erupción. Esto es en la falda del río Perrillo, porque el Cerro Bravo es un volcán categoría 4, tiene erupciones plinianas. ¿Y la última erupción fue en qué año? 1700 algo, o sea, está en la historia. Y este sitio tan bello se llama Brasil. Brasil era el puerto de arriería del Camino de la Moravia. Es una aldea, tiene 30, 40 casas, no sé cuántas, pero están habitadas solo 3. Hace 10 años en el conflicto ahí hubo cosas muy malucas con muertos y prácticamente está casi despoblada. De aquí de este pueblo se sube a La Libia, que ya es en la carretera en la vía Bogotá. Estas son otras fotos de La Libia, una de las casas que está habitada, pero el sitio es Brasil, sí, de Brasil. El sitio pues es de una belleza, no lo conoce casi nadie. Uno, entre otras, sería fácil ir yendo a la Libia y baja por una carretera destapada, que son 10 o 12 kilómetros nomás. Esto yo quería mostrar aquí, ese es el reloj que le marca uno la frecuencia cardíaca, pero me quedó desenfocada, pues, pero uno por la hora y por la frecuencia sabe si está subiendo, si está almorzando, pero las subidas son tan intensas que mire ese es el rango de la frecuencia cardíaca con la que yo caminé este día. Aquí me quedó mucha la diapositiva, pero hay subidas que se suben a 150 latidos por minuto. Bueno, entonces hablando de cómo organizar un paseo con una guía, pues otra caminada que hemos hecho es el Camino de Santiago. Hicimos 2 caminos, el camino primitivo que va de Oviedo a Santiago de Compostela y hicimos el camino portugués, que es muy bello, que va de Oporto a Santiago de Compostela. La semana pasada me llamó un amigo, me dice, voy a hacer el Camino de Santiago, que necesito que me enseñe, y no tiene que saber nada. Escoja la ruta, cuántos días va a caminar, mire cuántos kilómetros tiene. Y vaya a la iglesia, le dan un pasaporte y siga la flecha. Y realmente no hay que hacer nada más. Lo único que tiene que ver es en qué condición física está para caminar y cuánto quiere caminar. El año pasado un primo mío hizo 1000 kilómetros solo, pues a mí me gustaría andar 1000 kilómetros solo. ¿De qué habla uno con uno mismo 1000 kilómetros? Pero hay muchas rutas, la gente sale, hacen pues el camino francés, salen desde Francia. Yo creo que los más reconocidos pues por su belleza, el camino portugués. Este es el camino primitivo, dicen que los demás dificultad física, pero no tiene nada que ver con la dificultad física de nuestros caminos. Aquí salimos, estamos con una hermana y un cuñado. El día que salimos, nosotros salimos de Oporto. Esta es la credencial del peregrino, uno la necesita para que en los hostales populares lo reciban. Es muy barato, pues una dormida en un hostal puede costar 20 euros. De todos modos, son dormidas en una habitación de estas, puede haber 20 camarotes y usted dormir con 40 desconocidos, pero es parte del espíritu del camino. Y en cada hostal le van poniendo un sello que le exigen en Santiago de Compostela para darle el compostelano, que es como el reconocimiento de que hizo el camino. La historia del Camino de Santiago pues tiene mucha discusión desde el punto de vista de si fue verdad que los restos del apóstol Santiago estuvieron allá. Algunos dicen que es una falsificación histórica. De todos modos, mucho respeto por las tradiciones tienen los historiadores. Hay una historiadora española que vive en Santiago de Compostela, se llama Ofelia Rey, y ella estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el impacto de un impuesto que pusieron a los campesinos, que era el impuesto del voto de Santiago. Tenían que pagar cada año un porcentaje de sus cosechas, y eso había de Santiago de Compostela y para lo que no hicieron allá. Ellos vivían en el norte de España en unas villas muy lujosas por cuenta de él. Entonces lo que encontró el historiador es que había miles de demandas. La gente quería que le quitaran ese impuesto, y para hacerlo lo primero que tenían que hacer era decir que el apóstol no había estado, los restos no habían estado en Santiago de Compostela. Y ha tenido pues subidas y bajadas en cuanto a los peregrinos. En la Edad Media la peste asoló pues Europa y bajaron los peregrinos.
Antes de los Reyes Católicos había una guerra civil en España y el número de peregrinos era muy bajo. Fuera de eso, digamos, los intelectuales de la época, Erasmo de Rotterdam, Lutero, criticaban mucho la cultura del camino. Dice, ¿cómo aquí los tipos se van a pasear y a tomar trago y a hacer de todo por allá y dejan a sus familias? ¿Y por qué no hacen otra cosa para la reconciliación o perdonar sus pecados? El auge el auge moderno del Camino de Santiago es desde los años 80 y ha habido un aumento progresivo de visitantes que está cerca ya de 1 millón. Aquí estamos saliendo de Oporto, este es el puente, sobre este es el río, el Duero, sí señor, el río Duero. Los paisajes pues de la neblina por la mañana, esto ha sido un sitio, esta costa ha sido muy dedicada a la pesca. Este es un monumento pues, de conmemorativo, un naufragio donde se perdieron los marineros, las hijas y las esposas los están lamentando. Es muy suave, miren el camino. Yo creo que en el camino portugués estuvimos 100 kilómetros andando por una tarima de una comodidad, ¿cierto? Muy distinta pues a los caminos tan agrestes que tenemos nosotros. Un paso aquí por el frente de la costa. Hay muchos señalización y muchos símbolos. Aquí está mostrando, pues, aquí cuando estábamos en este sitio, el Castelo de Neiva, cuánto faltaba con los kilometrajes. Esta me pareció interesante por esta asociación aquí, ¿cierto? De personajes. El símbolo es esta se llama la vieira, es una concha bivalva que es muy común en las costas de Galicia, y entonces prueba de que usted había estado en la costa de Galicia, que había llegado hasta Finisterre, el fin de la tierra, era llevarse una concha. Al final los comerciantes pues las terminaron vendiendo. Este sitio es muy bonito y es parte del descubrimiento que uno hace en el viaje. Uno va caminando y dice, ¿qué es eso que hay allá? Y dice, no, pues es una iglesia. ¿Y cómo se va? Hay escalas, hay un teleférico. Esta es una iglesia muy importante en Castelo de Neiva, doctor. ¿Cómo se llama? Es un pueblo, bueno, es portugués. La cúpula. Esto dicen que es arquitectura románica y bizantina. La cúpula, el cielo, los ángeles trompeteros. Esta foto la saqué de internet, pero la National Geographic dice que es la tercera vista más hermosa que hay en el mundo. Esta es la vista pues desde arriba. Aquí está el río Lima o Limia, esto es todavía ya el norte de Portugal, la costa, la catedral, el tercer sitio más lindo, decían los de la National Geographic. Esta la pongo porque este es un restaurante del Peregrino, entonces vale 10 euros, pues un almuerzo muy barato. Y lo más llamativo es la generosidad del hostelero. Entonces el hostelero y que a ustedes les gustó mucho ese vino, nos llenaba otra vez la jarra, por lo mismos 10 euros. Esa ensalada como que les gustó, otro platado de ensalada, casi que teníamos que comer obligados. Entonces lo bonito era esa generosidad, ¿cierto? Es alejarse del capitalismo, pues, de que todo lo, ¿cierto? Todo lo que quiere sal, venga, páguela, otra arepa, venga, páguela. Seguimos por la costa. Hay alguien que ve agua y siempre se tiene que bañar, ¿cierto? Que mire que le toca, me importa, yo me seco. En las guías, cuando si alguien va a hacer el Camino de Santiago, si es la única recomendación, cómprese una guía, que en la guía le dicen los kilometrajes, cuánto va a caminar, entonces usted escoge. Ahí en la mayoría de los guías dicen los hostales, los kilometrajes, están los hoteles, los sitios importantes de visitar. Este es el río Miño, es la frontera entre Portugal y España. Entonces uno se toma la foto, pues dice, qué bueno, tengo una pata en Portugal y una en España. En el río Miño hay un área vinícola. Aquí creo que es en Ara, venden un vino verde, que es el de la Ribera del Miño, que me parece barato y agradable. Las señales del camino. Entonces uno no necesita nada, usted va caminando y ve la flecha, siga por ahí. Eso es muy fácil. Y el símbolo del camino, que es la vieira. ¿Cuál es la limitación? Yo creo que cualquier persona puede hacer 1000 kilómetros del Camino de Santiago, pero entrene los pies para que no le den ampollas. ¿Cómo los entrena? Antes de irse, camine 20 kilómetros o 15 kilómetros varios días y si no le salen ampollas ya puedo ir. Por esto es lo más difícil para todo el mundo, porque el esfuerzo físico no es difícil. Las caminatas típicas son de vino verde del Albariño de Galicia,
Este es Caldas de Reis, que está hermanado con Caldas, ¿no? Y hay una relación económica, incluso de la Universidad de Caldas, por el termalismo, y ahora están produciendo estropajo en Villa María. Los de Caldas de Reis, hay una relación hermanada de Caldas, el departamento, y Caldas, Caldas de Reis. En el camino se encuentran unos restaurantes muy agradables. El equipaje puede ser ligero. Y mire aquí la guía lo interesante porque con esto planeo el camino. Por ejemplo, si yo estoy acá y yo os digo, pues yo camino solo 16 kilómetros, no hasta acá. O voy a hacer el esfuerzo y voy a caminar 32 kilómetros. En un camino de esos, uno usualmente 4 kilómetros por hora. O sea que si yo digo a caminar 32, son 8 horas. Si los pies le aguantan, camina las 8 horas. Pues póngale 10 con las paradas. Entonces uno sale temprano porque los albergues se van llenando y si usted lo encuentra aquí lleno y el próximo está a 17 kilómetros y no hay más, toca dormir en la calle. Ya la Catedral de Santiago de Compostela, aquí con Santiago, se llama el año Jacobeo cuando el 25 de julio coincide con un domingo. Y entonces uno dice, ¿por qué Jacobeo si es Santiago? Lo que pasa es que en hebreo el santo era Iacus, como le pusieron Sant Iacus. Entonces Jacobeo es lo mismo que Santiago de Compostela. Santiago y Jacobo pues son el mismo nombre. Y Claudia siempre quiere ir más allá. ¿Cómo no vamos a ir a Finisterre, al fin de la tierra? Entonces fuimos hasta el fin de la tierra. Siquiera se acabó de la península porque hubiéramos seguido más adelante. Aquí estamos en Finisterra. Este es el segundo sitio más visitado en Galicia, es este faro. Este faro es muy importante porque esa costa la llaman la Costa de la Muerte, ha habido naufragios, los temporales eh, son muy fuertes y hicieron este faro con un alcance, dice ahí, de 26 millas náuticas y tiene también una sirena, pero es para proteger a los navegantes. Se llama Finisterra por los romanos, el fin de la tierra lo pusieron los romanos. Bueno, ya pasamos a otro camino y este es un camino organizado con una empresa. Esta empresa se llama OCA, Organización Caminera de Antioquia. Los dirigentes son personas muy cultas. José Lubín es ingeniero geógrafo, profesor de la universidad, es de la Universidad de Antioquia de la Universidad de Antioquia. Y lo bonito, con ellos hemos hecho un camino, ellos ahora tienen un camino de 600 kilómetros y lo están haciendo por etapas, pero con ellos hicimos el viaje a pie, que es recreando el viaje que hizo Fernando González hace 100 años. Fernando González escribió un libro, Viaje a pie, que es un libro de viajes, un libro de una experiencia personal, es también un ensayo, y como dice Carolina Sanín, la escritora, es también un libro de cantaleta, porque insiste mucho en los temas. En el libro, pues, cuestiona todo, la educación, la religión, defiende la teoría de la evolución, por lo tanto, fue prohibido por la iglesia el mismo año que lo publicaron en Medellín, y al otro día fue prohibido en Manizales el libro, por haberse, pues, manifestado unos pensamientos muy liberales. Con Oca hicimos también eso, el camino del Paso del Quindío, que fue muy importante, también una ruta que unía Cartago con el Magdalena. Aquí, mire que están promocionando uno para yo no tengo conflicto de interés con Oca, pero los admiro mucho, pero este lo van a hacer ahora dentro de 15 días. Saliendo de Salento, nosotros lo hicimos al revés, saliendo de Ibagué en una cuchilla entre el Conveima y el Coello, llegando a un sitio muy bonito en la falda del volcán Aguascalientes. Después visito el volcán Cerro Bravo, es un volcán categoría 6, donde Cerro Bravo explota y nos saca de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, nos manda por otro lado. El volcán está activo, el Machín, perdón, está activo y uno se sienta pues en las faldas a almorzar ahí, la tierra es caliente, sale humo, se oye el rugir de la tierra, pero es muy bonito y el cráter tiene 2.4 kilómetros, es un volcán muy peligroso. Este viaje es muy bello, este es un bosque de palma de cera mucho más denso que el que vemos en Salento. Este es el camino del Quindío, por aquí pasó Humboldt. Ellos pues muchas veces no caminaban, sino que los cargaban, iban con nativos cargueros, por ahí pasó también Bolívar. Hay partes muy conservadas de ese camino que es muy bello.
Esta es la ruta que hizo Fernando González. Él utilizó muchos medios de transporte, tranvía. A Manizales llegó en el cable aéreo que llegaba de Neira a Manizales, y llegó hasta el Pacífico. Y es parte pues de lo que ellos promocionan. El viaje al pie lo empezamos en el Retiro. La tercera ruta era Abejorral. Aquí pues somos todos familiares, están los hijos de nosotros, un primo. Abejorral es un pueblo muy bonito que no conocíamos. Aquí hay un aviso, ¿cierto?, que dice la ruta de Abejorral a Sonsón, bajando por el río Aures. El doctor Diego conoce este personaje porque caminamos con él. Un día que salimos a hacer la ruta del Tigre, que era la más difícil en un encuentro de caminantes, iba caminando descalzo con un morral y una vieira del Camino de Santiago. Entonces yo pensé que él estaba haciendo una actividad religiosa. Después conversamos con él. Este se llama Edulfo Martínez. Hay una cultura de caminar descalzo en el mundo y hay competencias, hacen maratones descalzos. Yo creo que donde más hacen descalcismo es en España. No sé si el doctor había visto algo sobre eso. Hacen maratones completas. Edulfo me contaba, ha hecho 3 caminos de Santiago descalzo, varias maratones. Caminé 50 kilómetros con él en 2 días descalzo. Él tiene como su forma de caminar, ¿cierto? Entonces me decía, todo está aquí. Me decía, ¿usted por qué no hace una maratón? Y yo, no puedo hacer una maratón. Todo está aquí, todo está en la mente. Pero mire, esta es una fotografía de una competencia de descalcistas. Lo que ellos dicen es que esa sensación de los pies con la tierra es otra dimensión cuando se camina. Abajo está el río Aures, desde el filo de Abejorral se ve Aguadas, pero cruzando 2 filos. Uno baja al río Aures y sube esta montaña para llegar a Sonsón. Este Sonsón, de aquí vino la colonización de casi todo el Caldas, Risaralda, Tolima y el Valle del Cauca. Es un pueblo muy bello. Hay un hotel que se llama el Hotel Museo, que tiene pues unas colecciones muy bellas de cantidades de objetos. Aquí están todas las rutas de la colonización de Sonsón. Por el oriente llegaron a Pensilvania. En Pensilvania la llamaban la tenebrosa montaña de Sonsón. Sonsón tuvo una catedral bellísima. Esta catedral en el terremoto de 1962 quedó destruida. La hicieron con roca granítica. No quedó bien construida desde el punto de vista de la ingeniería porque las bases parece que eran muy... bueno, el epicentro de este terremoto fue en Risaralda, pues en lo que es Risaralda. Después hicieron una iglesia que no tiene nada que ver con esta. Este es como estilo románico. En el viaje a pie, este es Julio. Julio entonces dice, paren aquí que voy a leer un capítulo del libro. Entonces le toca a uno irse el capítulo del libro del viaje a pie. Aquí estamos llegando al río Arma por una vereda muy bonita. Un bañito en el río Arma no sobra con el calor del día. Aquí llegamos a Aguadas. Este es el monumento a los hermanos Hernández en Aguadas, unos pioneros de llevar la música colombiana al exterior. Este es Pácora visto desde arriba. Entonces, lo interesante del viaje a pie con el grupo de OCA es que hacen un trabajo también cultural. Entonces, cada día cuando llegamos a un pueblo, reunión con el alcalde, la gente del consejo, mire, ustedes tienen aquí caminos ancestrales, hay que cuidarlos, tienen interés turístico, tienen leyes que los protegen legalmente, entonces vale la pena que los tengan en cuenta. Bueno, ese ya salimos del viaje a pie y este es otro viaje. ¿Cómo organizarlo? Pues mirar un mapa y salir. Este viaje lo hicimos al Guaviare. Le pregunté a un colega que conocía el Guaviare en la carretera y dijo, está muy buena. Esta es la carretera, nos subimos Manizales Guaviare y la carretera está toda perfecta. Aquí estamos cerca de Puerto Concordia, en un sitio que ya uno se siente un poco como envuelto en la selva, no es sino selva, pocos carros. Sí, señor. Esta foto la tomamos del carro. Pues la carretera está buenísima y es muy bella la región. Y aquí la tomé en Puerto Concordia. El río Guaviare es una unión del río Guayavero y el Ariari. Aquí cerca, antecitos de San José, se unen. San José es una ciudad grande. Aeropuerto, hoteles, centros comerciales.
es muy bonito, la gastronomía es muy agradable, uno va a un restaurante y le ponen un grupo de música llanera y el departamento es bellísimo. Aquí vamos por un caño a llegar la, la flor del guaviare, la flor del guaviare. Eh, Mire, San José del Guaviare, por tercera vez en los premios mundiales del turismo. Entonces uno le decía al para el Guaviare, oye, eso tan peligroso, eso tan lejos, eso tan miedoso. Y nosotros vimos una cosa completamente distinta. Allá sí hay problemas. Y ese fue como el epicentro del cultivo de la cocaína. Ya. Pero estos son ríos de agua tibia, cristalinos, uno se mete en esos pozos y no quiere volverse a salir en la vida de él. Hay caños como los cañocristales con sus algas, y hay una cosa muy bonita que es la Serranía de la Lindosa. Esto hace parte de los tepuyes, que son esos afloramientos de rocas del escudo de la Guayana, y tiene alguna conexión con el Chiribiquete. Y nosotros fuimos a la Serranía de la Lindosa. Son paredes llenas pues de pinturas rupestres. Dicen que tienen, por ahí leí, 19.000 años de antigüedad, que son muy parecidas a las que están en el Chiribiquete. Es un sitio muy bello. Y hay una cosa muy interesante, los cocaleros, después de los acuerdos, se dedicaron al turismo. Entonces, para los turistas tienen pues el montaje, le explican a uno los pasos, tienen cultivo y le dicen, vea, esta especie la cultivamos, la recolectamos cada 6 meses, está cada 8, está mejor, está bueno. Y tienen aquí todo el proceso, pero ellos se dedicaron al turismo. Esta es una vista de la Serranía de la Lindosa. El río Guaviare es una marca geográfica que separa la Orinoquia de la Amazonia. Esta también es de la Serranía de la Lindosa. ¿Alguien conoce esta planta? El noni. El noni, que tiene, cuando uno busca literatura, tiene 50.000 usos terapéuticos, pero también es hepatotóxica. Ha habido casos publicados de hepatotoxicidad por consumo del noni. Aquí se aplica lo que decía Paracelso: todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. De pronto bajas dosis es terapéutico y altas dosis de hepatotóxico. Esta foto la tomé, ¿alguien conoce ese árbol? El Hevea brasilensis, ese es el árbol del caucho. El árbol del caucho lo están cultivando en las, listo, 5 minutos, en las fincas que eran cocaleras, están cultivando el árbol del caucho. Eso se demora mucho para producir y por 1 litro de caucho les dan 2.000 pesos, vale más una botella de agua, pues. Pero es una, tienen dificultades de la comercialización, pero ellos, yo le pregunté al dueño de esta finca, que era antes cocalera, y dice, bueno, ustedes ahora ganan menos. Y dice, sí, pues estamos más felices, estamos más tranquilos, vivimos mejor. Se dedicaron al turismo. También tiene dificultades, pues por allá riesgos, ¿cierto? Este estaba en un frasco, ayer yo le tomé la foto, decía lacra, y también pues la comida puede ser un poquito difícil, pero esto es una de las recetas gastronómicas de la región, ¿cierto? Que uno puede, en la comida del Guaviare, la cocina es muy buena, el casabe casi siempre está presente, cada que uno pedía un plato, en vez de patacones, como pasado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Luego, si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario en relación con la presentación del doctor Mauricio, tienen la palabra. ¿Qué tipo de zapatos utilizan? Bueno, nosotros tenemos, cuando vamos a pantanear, botas de caucho, eso es una maravilla. Entonces uno se entierra hasta por acá, casi hasta la rodilla, pero llega limpio a la casa. Cuando el terreno es seco, botas de trekking, pero sí es importante el zapato, el calzado. Botas de trekking, pues, ¿cierto? Botas de trekking, vea. Las que tiene Adielita, sí. Sí, sí. Sí, funciona muy bien. Sí, el ajuar es un morralito, pues, que llamamos morral de asalto, donde uno lleva una capa, si es importante, por si llueve, un sombrero para el sol. Las bebidas es lo más pesado, cargamos 2 o 3 litros de agua. Los bastones, sí, sí, o sea, el ajuar. Solo agua. No, llevamos suero, nos gusta mucho llevar suero porque uno suda mucho, entonces menos calambres. Entonces preparamos suero oral de las papeletas y también llevamos agua, pero es importante el suero. Y sí, lo que uno come en el camino, pues, sí. Y una linterna. Una linterna es muy importante, muy importante.
Sí, frutas, pues el banano es una buena, un pequeño botiquín, sí, un pequeño botiquín, sí. Sí, pero la gracia es que uno que sea ligero, de todos modos, la recomendación es que uno lleve el 10% del peso corporal en el morral. Entonces yo lo peso siempre 5 kilos, que es mucho de todos modos. Subiendo uno siente el peso, pero esa es la recomendación, 10% del peso corporal. Lo que hemos visto es que este país es bellísimo, por donde vamos vemos la gente, la tranquilidad, las noticias siempre son horribles, pero los periódicos tienden a publicar cosas malas. Nunca nos ha pasado nada, nunca nos hemos sentido amenazados pues directamente. Doctor Mauricio, buenas noches. El doctor Hola. Copiano está haciéndoles una pregunta acerca de la necesidad de una prueba de esfuerzo. Ah, gracias por la pregunta. Yo he ¿no? ido por ahí 2 o 3 veces a Letras, saliendo pues desde la clínica psiquiátrica, pues cerquita de la clínica psiquiátrica, sí. Y pues si uno hace eso, no necesita prueba de esfuerzo, pues excepto que alguien sospeche que tenga enfermedad cardiovascular. O sea, Ya, porque ya, de no, todos está modos el bien. entrenamiento es progresivo, uno no hace Pero muy duro. caminatas progresivas, ¿cierto? Pues tenemos un Bueno, compañero que tiene 81 años, entonces en estos días me preguntó que si se hacía una prueba de esfuerzo, y yo, ¿para qué? ¿Cierto? pues, Va a dañar el aparato, ¿cierto? Va a dañar el aparato. pues, bueno, gracias. Doctor Oscar. Doctor, mira, pásale, Oscar. Sí, Oscar es camino. Bueno, primero los quiero felicitar porque han hecho una vida, ¿no es cierto? No juntos, sino con esta experiencia que han tenido como caminantes, como senderistas. Sí, eh, muy enriquecedora, con mucha cosa, porque no veo que no solamente caminan, como dicen, voy a ir a Europa, chulos, chulos, chulos. No, no, simplemente buscando más que la experiencia de caminar, ¿sí? Buscando la naturaleza y todo, como dice Goethe, ¿sí? Es la naturaleza la que habla, ¿sí? Y eso, y ellos fueron caminantes, Humboldt, ¿sí? Goethe, sí, y otros más. Entonces, me parece muy bien. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántas horas caminan? Sí, generalmente cuando hacen estas travesías, sí. Sí, Lo segundo importante, hay algunos caminos en Colombia, como ya lo dijiste, es un país supremamente bello, sí. Ahí hay unos que se llama en la Sierra Nevada, la ciudad perdida, que seguramente ha ido. Hay unos que también están en el Valle, muy bonitos, ¿sí? En el Orinoco y en Amazonía, ¿sí? Bueno, muchas gracias. sí, gracias. Bien. ¿Cuántas horas? Pues dependiendo, digamos aquí como estamos en un grupo que es alto, en el grupo de trocheros, estamos hablando de caminadas de 10 horas casi siempre, ¿cierto? A veces más. Pero digamos, cuando uno camina, por decir algo, el Camino de Santiago, uno puede escoger de si va a caminar 6 horas. El camino es muy versátil. Hoy no quiero caminar, pues coja un bus y se va para la otra estación. Pero obviamente lo que uno busca es como un esfuerzo y ponerse una meta cada vez, cada vez más difícil. En Colombia, en la caminería en Colombia está en auge de una abriendo rutas nuevas. Por ejemplo, en Fusagasugá, en un encuentro de caminantes que estuve con Claudia, presentaron la ruta Libertadora, que ya la hicieron como de Pore hasta Boyacá. Entonces fue muy interesante, la gente de los pueblos lo recibía con voladores, el alcalde, música, porque se emocionaban mucho de que estuvieran haciendo la ruta, pues, Libertadora. Entonces la están promocionando en Fusagasugá, que de Venezuela hasta Boyacá. Entonces, hay un incremento de la caminaría en Colombia, realmente. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, por favor, usa la que usted diga ahí todo. Bien. Que me parece muy bueno. Muchas gracias para la doctora Claudia y para el doctor de haber presentado este tipo de trabajos
y de experiencias que se tienen en el caminar. Yo hace poco estoy caminando, por ahí 2 años que llevo caminando. Eh, todos los que estamos aquí podemos caminar. Me sorprendió mucho que en estos grupos de caminantes la mayor parte son personas mayores. Uno empieza con caminadas cortas. Aquí en Manizales ya hay muchos grupos organizados y empiezan con caminadas muy bajas, bajas, altas, medio bajas y va subiendo de grado de dificultad. Entonces, yo los invitaría a ustedes y además todas las otras personas que hagan que se vayan involucrando en estos grupos. Son muy importantes y muy buenos, la verdad, que esto es saludable para todos. Gracias, Javier. Bueno, ratificar nuestra gratitud, doctor Mauricio, doctora Claudia,